Adentrémonos en la cordillera oriental de los Andes colombianos para emprender un caleidoscópico viaje que nos llevará al pasado de un agreste lugar, en donde sus primeros habitantes dejaron plasmada su alma en las rocas. Sus pinturas, como enigmáticos mensajes, nos hablan de un mundo ancestral, lleno de misterios y espiritualidad. La rica y compleja cultura de los guanes prolífera en manifestaciones artísticas y de profunda conexión con la naturaleza, empeñada en su perennidad, quedó estampada en el lienzo rupestre de misteriosas cavernas y parajes ceremoniales. ¿De por qué sabemos de ellos, además de los cronistas, sí? Especialmente Fray Pedro Simón, Juan de Castellano, Fernández de Piedrahíta, también en este momento por los hallazgos arqueológicos, por todos los hallazgos arqueológicos, por sus tejidos, por los dibujos precolombinos. Ellos, como le digo, no dejaron nada escrito y desafortunadamente de su idioma se conocen muy pocas palabras porque en 1640, si no estoy mal, les prohibieron bajo azotes azotarlos si los veían, si los oían hablando en su propio idioma. O sea que les tocó aprender el español a la fuerza. Y ya el padre Lugo, en 1600 y pico, hizo una recopilación del idioma chiccha, que está, después tomaron eso y en el Museo Nacional mire, historia. Diccionario Chicha del padre Lugo en 1619. Diccionario Chicha de Uricochea tomado del padre Lugo. Diccionario y gramática Chicha de autor anónimo donado por el general Joaquín Acosta y se hallan en el sector de la Biblioteca Nacional que lleva su nombre. Si usted va a la Biblioteca Nacional allá. Pero entonces tomamos esto porque los guanes hablaban el idioma chicha, el mismo idioma que hablaron los muiscas de Altiplano Cundiboyacense. Entre nudos y amarres se esconde un laberinto de símbolos, universo de formas que revelan la maestría de manos ancestrales que entrelazan fibras vegetales y sueños milenarios, hilos que nos conectan con la identidad regional. De los guanes tenemos que fueron los mejores tejedores, ¿sí? Y todo, dicen que toda fibra que pudieran tejer la tejían. Incluso hay gorros en cabello humano, que eso es una cosa dispendiosa, partiendo del hecho que no tenían hierro, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como con hierro, ellos lo hacían de macana, tan organizados en sus casas, en sus bohíos, en los sembrados, porque los cultivos de algodón muy, muy extensos, todo, absolutamente todo fue común para ellos, común, ¿sí? Pero hay una cosa que no, y es la hormiga culona. El cacique llegaba y decía, las que salen aquí en esta parte son para Sonia, las que salen acá en este otro lado son para Isabel, las que salen más allá son para Pedro. Y dice el doctor Horacio Rodríguez Plata que desde ahí parte la propiedad privada en Colombia. Es un estudio muy bueno que falta por hacer. De la tierra húmeda tomaron su esencia y con suave presión dieron formas orgánicas y funcionales, endurecidas al calor del fuego y estampadas con pinceladas de savia natural, huellas vetustas de una melodía precolombina, cantos de barro de un mundo perdido, aquel que dejó impreso su espíritu en la cerámica, como una ventana al pasado. Cuando llegan los conquistadores, dice el cronista que hervía de gente esto, ¿sí? Lo que era la región guana, y se quedaron aterrados de lo aseados y de lo organizados, una organización política, social, económica. Política porque tenían el jefe que era el cacique Guanentá, y él mandaba a 32 caciques, cada uno en su cacicazgo. Y había uno, porque el cacique Guanentá, digamos, se moría y mientras nombraban el otro, que era el cacique Chanchón, él fue como el vicepresidente, ¿sí? El segundo, el cacique Chanchón del Socorro, que murió defendiendo su pueblo. La cultura comunera tiene muchas raíces guanes. Aquí cuando llegaron los españoles a lo que es la región guane, se quedaron sorprendidos de ver
de ver el trabajo de ellos, todo el mundo ocupado, unos tejiendo, otros con la cerámica, otros cultivando, en fin, no habían ociosos. Y cuando llega en 1816, que llegó Pablo Morillo en el régimen del terror, en plantar el régimen del terror en el Socorro, y venía con un compañero igual de malo a él, llamado Pascual Enrile, y cuando vio que en todas las casas eran fabriquines, dijo, esta es la Manchester. El Socorro es la Manchester de la Nueva Granada. Entonces, esto para mí es herencia de los guanes, porque todos ocupados, no había ocio, y llegan al Socorro y todos ocupados, no hay ocio. Entonces, también tejedores, ¿sí? Mucho, porque se hacían cotizas, se hacían zapatos, se hacía el azúcar. Mejor dicho, toda la gente tenía mucho oficio en las casas. Y como el hombre se empeña en descubrir nuevas formas de cincelar sus pasos, en el amanecer del siglo XX, hechizado con la magia del celuloide, un joven chimero con alma provinciana abre el telón para mostrar la belleza del paisaje comunero, altivo y portador de un carácter que domina montañas y persigue con insistencia el amor. Él es de Chima, pero no hay ninguna, todos en el Socorro, la primera parte luego es en Bogotá, la segunda parte es en Bogotá. Y él es el de la, él hizo todo, productor, Hermano de tu filmador, papá. hermano, mírelo, ahí está Félix. Bueno, me contabas que la película era muda Es y que, muda. y que en la recuperación de patrimonio le pusieron la música. la música. O sea, está inspirada Sí. en un amigo de él. Sí, un amigo. Rosa, señorita Maga Dalla. Bueno, En blanco y negro. 1926. ¿cuál es el Socorro? ¿Y ustedes hablaban con frecuencia de la película? ¿Con Sí, él? No, Y es que yo no lo conocí. Tú no lo conociste, No. con tu papá. Con mi papá. Y el que contaba. Él murió en el 33 y yo soy modelo 36. ¿Y tu papá qué contaba? Que No, que era, es que él, siendo muy joven, se fue a aventurar por el mundo. Estos son socorranos. Mi papá los conocía, este es fulano. La vida en provincia, del Socorro. Esto es en el Socorro. Antonio, mayordomo de don Julián, eso es Silvestre. Pero esos son artistas socorranos. Aquí en el Socorro. Te van narrando porque cómo hacen la sí. Mira el puente de abajo, puente abajo. Y el ganado. Esa película tuvo que ser hecha como a 24 cuadros porque se ven como las películas de la guerra, claro. Este no o debe ser puente como no, es como puente Vázquez, sí. Es uno de los puentes de aquí, de Socorro. Y eso se mece sobre la caña. Que la caña dulce, que la dulce caña, que si no me quieres, ¿para qué me engañas? Mira el trapiche. Esos trapiches eran con bueyes. Yo los conocí, alcancé a conocer uno o dos con bueyes. Mire, trapiche aquí. No sé cuál sería.
el valor más grande de este momento es estar en tu compañía, poder mirar estas primeras escenas de la película y que me cuentes lo que te acuerdes, lo que te acuerdas que te decía tu papá sobre él, por qué se le dio por el cine, Porque él se fue muy joven a aventurar, fue a Europa y de Europa cogió un barco y llegó a Estados Unidos y fue a Hollywood y se empleó en una de las compañías que filmaban y allá aprendió a filmar y era camarógrafo y todas esas cosas, ¿sí? Y entonces cuando se vino para Colombia se trajo su camarita y su proyector. Todo esto es Socorro. No sé dónde será, pero es en el Socorro. Aquí en ¿Te imaginas que pudiéramos estrenar el teatro nuevamente con la primera película hecha en Colombia? Por comunero, porque Chimero. La segunda parte es en... Las cometas. ¿Dónde es? Se están cargando el mensaje. La constante lucha por la independencia en este terruño dejó una profunda impronta en la sangre comunera, inspirando a sus artistas con creaciones que resuenan como el eco libertario, así como el claroscuro del maestro Óscar Rodríguez Naranjo, quien transformó lo cotidiano en poesía visual. Una de las cosas que le pido a mi Dios que me alargue un poquitico, unos 10, 15 añitos más, esta permanencia mía. Quisiera ser centenario. Me siento con aliento, me siento con vida, con vigor. Y estoy pintando cada día verdaderamente mejor. Cuadros que estoy haciendo ahora con mayor delicadeza, mayor profundidad. La escultura con lo que Dios me favoreció bellamente y que fue un don agregado al de la pintura escultora. Pocos son los que se dan el gusto de pintar y hacer escultura. Su obra, un legado imperecedero que se extiende desde las calles empedradas que recorrió en su infancia hasta los grandes escenarios del arte mundial. Con maestría técnica, plasmó la esencia de su pueblo en las esculturas de José Antonio Galán y Antonia Santos, íconos de la historia de El Socorro, monumentos vivientes que perpetúan la memoria de estos héroes y enriquecen el patrimonio cultural de la nación. Esa manifestación de escultor la tienen aquí presente ustedes todos los días en las dos estadios. Escultor, un pintor haciendo escultor. Bueno, démosle gracias a mi Dios, ese don que se lo ofrezco, se lo he ofrecido de corazón a mi pueblo, al Socorro. Ser algo en nombre, en gloria del Socorro. Pues me tienen presente aquí, han deseado conocerme. Yo les agradezco la presencia de ustedes aquí, saludándome y siendo parte del homenaje, de un homenaje que veo que salen del corazón de ustedes para mí. Mil gracias. Quisiera decir más y más palabras y sobre todo a la juventud, los que se levantan con algo de ser artistas, que el buen ejemplo que nos han dejado los más grandes maestros de la pintura, que lo he seguido yo, ahí lo ven representado sin confusiones mentales. He sido buen artista, mi meta
los más grandes maestros de la pintura, que creo que si son grandes es porque han sido verdaderamente ungidos por Dios en la grandeza de los, y para los que quieren representar la bella obra de su creación. Si se es paisajista, se está representando la naturaleza, la estamos pintando y dándole gracias a Dios como paisajista, sus cielos, los horizontes, las grandes arboledas, los ríos, los mares, todo lo que es la belleza de la naturaleza. Los maestros están, los tenemos a la mano, sus obras, los libros, leamos, tratemos de comprenderlos y seremos grandes. Ese es mi mensaje para ustedes, los jóvenes que quieran ser buenos y grandes artistas, y no se dejen turbar la mente con ideas, con ismos en el arte que no conducen a nada eterno. Todo será pasajero, menos los que llevan la bandera de la belleza en la mano y en nombre de Dios. Bueno, pues gracias por su concurrencia. Les estoy muy agradecido. Y también, indudablemente, a todos los socorranos que se han reunido para conocer a uno de sus hijos, que quiere ser preclaro también en la historia de Colombia. Con el transcurrir del tiempo, la carreta no para de rodar por esta comarca de inefable belleza escénica. Contexto ideal para el fotógrafo y cineasta santandereano Herminio Barrera, quien por más de 30 años no desaprovechó el divergente paisaje de su tierra para registrar los más entrañables rincones y el arraigo por sus tradiciones. Pero imagínense que yo tenía un local que me había arrendado el papá de Herminio Barrera, para tener la fotografía allá, el señor Barrera. Y entonces llegó Herminio una vez y me dijo: Eduardo, revéleme un rollo rápido que necesito llevar para un trabajo que estoy para la universidad. Él está estudiando, cuando eso estaba estudiando química farmacéutica y le faltaban unos meses para terminar. Entonces yo, pero revélemelo rápido porque me voy. Y le dije, bueno, listos. Como es el hijo del patrón ahí en la casa, tocaba, ¿no? Y dije, oiga, pero yo quiero mirar cómo es esa vaina, cómo es el proceso del revelado. Le dije, no, pues siga y mira, siga y mira. Y entró al cuarto, un cuartico chiquito ahí, y metimos el rollo al carrete, empezamos el proceso de revelado, y él entusiasmado con la vaina. Digo, cuénteme, ¿y aquí qué pasa después de esto de tener los negativos? Digo, después de tener los negativos los metemos acá, los proyectamos, metemos papel. Uy, interesante, Ala. ¿Y por qué no me enseña esto? Digo, ¿no dice que se va a ir mañana? Digo, no, me quedo. Me quedo. Dije, pues, ¿pero cuánto me va a cobrar? Entonces le dije, no, pues, hagamos una cosa, como yo no sé manejar y usted tiene camioneta, enséñeme a manejar carro y yo le enseño fotografía. Digo, listo, de una vez súbase. Una camioneta, una GMC grande. Entonces dijo, pues hagamos el primer viaje a tomar fotos a San Gil, a Berlín allá. Listos. Y le fui explicando, vea, las velocidades, y cogía rápido. Las velocidades y esto. Aquí se maneja esto y acá se ponemos estas cosas. La distancia focal, este es el mando de velocidades, aquí tiene la sincronización para el flash, y él iba cogiendo y anotando, y aquí está el transportador, y aquí esto, y bueno, y arrancamos de una vez, y yo manejando allá. De para acá entonces nos metimos a Moscú, fuimos a Berlín y resultamos en Moscú, ¿no? El restaurante ese de allí de Berlín, para arriba, ¿te acuerdas? No? Sí. Y él entusiasmado con la fotografía, y ese día tomó la primera foto que me pareció a mí interesante, a pesar de que era la primera clase. Imagínense que había un niño como de unos 2 años, y el niño estaba tomándose una colombiana y sin pantalón, tenía una camisetica aquí, se le veía todo el estómago así hinchado, y tomando una colombiana y orinando a la vez, sino así tomando y orinando. Dije, no, eso es una gran foto, imagínense. Es una foto que tiene un sentido, ¿no? No tan publicitario porque no, pero de todas maneras tiene un contexto de lo que es un contraste y además una originalidad y una visión fotográfica que yo le vi a Herminio de una vez, de una. Entonces imagínense que
yo le vi cualidades y después empezamos a tomar fotografías por todos lados. Una vez nos subimos arriba al reloj de la catedral, nos metimos al hueco del lado de acá y desde ahí empezamos a tomar fotos del reloj, el reloj allá por el otro hueco, tomando panorámicas, tomando detalles de la iglesia, y esa noche nos pusimos a hacer ampliaciones como locos y después mandamos con un carpintero a cortar los bastidores y se montó una exposición. Pero ese tenía una visión ya diferente, no tan parroquiana como la mía, imagínense. Él de una vez contrató quien de patrocinara un cóctel, ¿no? Y alcaldía, los concejales y un cóctel para inaugurar la exposición de fotografía de Herminio Barrera. Y eso, qué carajos, llegó gente así y compraron cuadros. La misma alcaldía le compró cuadros para decorar allá. Pusimos al Loco Luis. ¿Se acuerda usted del Loco Luis? Oiga, el Loco Luis con la bobina, estilo Che Guevara, leyendo Voz Proletaria. Apareció esa foto en el Consejo mucho tiempo, cuando las cosas eran tan jodidas que el que le encontraban las citas de Mao lo metían a la cárcel. Pero eso era pura cuestión artística, y todo ese movimiento de fotografías del Socorro. Y sabe que él dejó la carrera de químico farmacéutico y terminó siendo fotógrafo, y después se metió al cuento del cine. Cuando eso Focine tenía plata. ¿Se acuerdan de Abra las Violetas? Que eso fue un espectáculo del carajo. En el Socorro se hizo la premier. Eso es una caché terrible, el premier de una película en el Socorro. Y los extras eran hasta curiosos, porque sacaron unos personajes. Cuando el matrimonio de Aura, las extras iban con vestido de smoking, como pingüinos, ¿no? Con sombrero de cuilete alto y toda la cuestión. Y les decía el director, cuidado señores, no vayan a mirar a la cámara, pasen de largo. Y había unos que llegaban y se devolvían así para que pensaban que no habían quedado, para volver a quedar. Ay, corten, decir, corte. Herminio fue luz e inspiración para la nueva cosecha de artesanos de la cinta que irrumpieron en los hogares comuneros con los puntos positivos de la incipiente televisión comunitaria nacida en el atardecer del siglo XX. Corrían los años 90, una época compleja en Colombia, por supuesto, llena de oportunidades también, de muchos sueños, pues veníamos de los años 80. Los años 80 fueron el gran boom del apogeo máximo de los medios y de toda la tecnología como tal, que además hoy estamos viviendo en redes, en plataformas, en difusión. En estos ires y venires conozco personas maravillosas y con ideas locas, re locas. Una de ellas, hacer televisión en un pueblo como El Socorro. Con lo que hay, nos reunimos un grupo de personas muy pilosas de la radio, unas voces maravillosas del Socorro. Una noche, lo recuerdo muy bien, y ahí se gestó la idea de Punto Positivo. Mi querida Sonia Tapias, ella fue la artífice del nombre y la líder de todo el proceso, porque fue la más terca en todo el proceso. No teníamos ni idea de cómo hacerlo. Sonia estaba convencida de que podríamos hacerlo, y también, pues obviamente yo me le pegué a esa bendita terquedad. Estaba tan emocionada de ayudar en este proyecto que fue ad honorem desde el principio, que solo soñaba con saber cómo yo podía ayudarlos y a contribuir con la causa, de qué manera, y eso surgió muy natural. Se dio un proceso de quién hacía qué y cómo. Eso todo fluyó. Me encargué de la presentación y del guionaje, y ahí comprendí que mi vida se dedicaría a la comunicación. Aprendí también que era un punto de inflexión en mi vida donde lo que creía que era, no era. ¿Por qué? Porque me iba a convertir en la voz de noticias de nuestro pueblo, porque era la premisa del programa, hacer cosas buenas, mostrar lo bueno y lo positivo de nuestro terruño, mostrar lo valioso, lo bondadoso, la gente, las excelentes noticias que tenemos también, y sobre todo tener claro que si no se reconoce, si se ve a sí mismo, lo pueden hacer.
solamente con verse a sí mismos reflejados frente a una pantalla se puede ser mejor. Y eso era lo que intentábamos hacer semana tras semana. Teníamos que construir un programa de media hora, pasarlo a la 1 de la tarde un sábado y invitar a las personas para que se vieran reflejadas en el mismo. Fue una experiencia de aprendizaje que hoy en día todavía sigue siendo una experiencia de aprendizaje, de valoración personal, porque creían en mi trabajo y en el potencial que pudiesen tener no solo como presentadora, sino como escritora también, como guionista. Eso me parecía increíble porque yo la verdad siempre creí que no servía para nada. No tengo talento, tengo 2 manos izquierdas, la agua de panela me queda salada, mejor dicho, en una época donde creí que no terminaría nada de lo que iba a empezar. Punto Positivo me enseñó que con empeño y con terquedad y ese algo adicional que se requiere para cumplir un sueño, puede hacerse realidad y aprender de lo que se hace, de lo que se ama. El apoyo más importante fue de parte de la directora, que creyó en mí, en este pedacito de gata cenizosa, como ella me dice con mucho cariño, y que además pues quería aprender de todo ese ejercicio maravilloso que estábamos haciendo. ¿Qué significa Punto Positivo para mí? Pues lo que soy, lo que fui, lo que seré. Ahí me di cuenta que servía para algo, que me gustaba algo, que podía hacer algo que amaba. Ya estaba presentando eventos, gracias también a Sonia, que me dijo, mire, su merced tiene potencial para presentar, hágale pues, de una, sin miedo. Lo que significa Punto Positivo para la comunidad, yo creo que más que el programa en sí, es la posibilidad de verse en la pantalla. Esa que se adula, que se admira, que se idolatra, tenerla tan cerca, tan real, tan tangible, hizo que la gente conectara de manera muy especial, natural y lógica hacia lo que se debía y se deseaba hacer. Punto Positivo era el recuerdo constante de las cosas buenas, que en medio de lo que cree uno que es, hay un espacio para la bondad, para la belleza, para la esperanza, para la luz, las personas maravillosas, creativas, trabajadoras, únicas, con una genialidad que uno no se llega ni a imaginar. Entonces, el impacto es tan positivo y tan maravilloso que hoy aún el programa de media hora se recuerda como ese tesoro, ¿no? Como ese recuerdo bonito que se ama con facilidad, porque es como una gema valiosa que uno lleva, porque brilla por sí misma y vale la pena verse en algo tan agradable y tan significativo y sobre todo tan cariñoso. Punto Positivo es el abrazo más tierno y más eterno para una población que pide a gritos ser apreciada, realmente, que merece ser apreciada. Punto Positivo, los recuerdos que tengo de él son muchísimos. Me piden que nombre algunos, voy a nombrar los que se me vienen a la memoria así como de primera mano. El primer recuerdo es la primera reunión que tuvimos, no se me olvidará jamás, porque éramos 6 personas, creo si la memoria no me falla, pero esas 6 personas, 5 personas, eran expertos locutores del Socorro que estaban trabajando en medios, con unas voces magníficas, comerciales, increíbles, y yo pues una X ahí que estaba empezando como máster en una emisora AM que quería aprender, que lo que quería era tener mis maestros al lado y afortunadamente los tuve. Recuerdo maravilloso las personas que nos encontrábamos y que nos reconocían en la calle, nos felicitaban y nos agradecían, más que felicitarnos, nos agradecían el trabajo que estábamos haciendo por una población que es ávida de cariño. Lo cariñosos que fueron, lo amorosos que fueron, lo generosos en sus comportamientos y en sus palabras también, porque además lo hacíamos con mucho amor. Hacíamos un ejercicio con mucho amor y sin pretender ninguna retribución nunca, porque sabíamos que no podíamos obviamente ser comerciales ni nada por el estilo, pero lo hacíamos con tanta generosidad y con tanto cariño que eso no importaba.
También en algún momento recuerdo que tenía que ir a buscar promocionales, es decir, que empresas que fueran parte del programa y nos ayudaran financieramente también. No podíamos llamarlos comerciales, nunca los llamamos así, pero sí empezamos a tener un repositorio de información de las empresas, micro y mediana empresa que aparecen en el Socorro, que son muy valiosos hoy en día y que entiendo por qué ese deseo de guardar la memoria histórica de nuestro pueblo. También recuerdo los sitios a los que íbamos, las grabaciones que hacíamos. Recuerdo muy bien a Plinio Ordóñez, que nos asesoró con mucha generosidad y cariño en muchas cosas, sobre todo cuando tuvimos la preocupación del espectro electromagnético. Nos querían acabar el programa, nosotros no entendíamos por qué si era un programa tan amable, tan cariñoso con el pueblo, pero hubo una situación que tuvimos que enfrentar que fue, pues se saldó bien y nos ayudó en ese proceso él. Además él me asesoraba en temas de presentación, porque él es un gran presentador y tiene una voz preciosa también, y yo le agradezco mucho eso también en la vida. Al doctor Pedro Manuel Pérez, la Casa de la Cultura se convirtió en nuestro segundo como sitio, nuestro segundo set, que fue además nuestro gran padrino. Él estuvo con nosotros todo el tiempo y la Casa de la Cultura es tan agradable que nos la pasábamos grabando allá, porque casi cada nada encontrábamos un sitio para grabar. Más aún cuando reposan ahí los restos del maestro José Alejandro Morales, se convirtió en un remanso de paz, muchísima paz, y entonces era muy fácil grabar ahí, hacer tomas de apoyo, era maravilloso. Los cromas para reírse, nosotros trabajábamos con las uñas y uno le parece increíble que hoy con un celular, con un aparatico en la mano, podamos hacer películas ganadoras del Oscar. Y en esa época tuvimos la grata fortuna de tener una cantidad de aparatos para poder solventar y poder llegar a un producto de media hora. Eso era un trabajo bastante titánico, hoy lo ven muy fácil y más, pero era complejo, complicado, pero se lograba hacer cosas maravillosas. También recuerdo muy bien cuando nos invitaban a ser parte del programa, nos ofrecían sus casas para hacer set de grabación, sobre todo en Navidad, que las adornan tan bello en el Socorro. Me parece que son sitios que valen la pena mostrar y lo hacíamos de esa manera. Recuerdo con muchísimo cariño los conciertos de José Alejandro Morales, el concurso que inició Sonia cuando fue secretaria de Cultura y Turismo en el Socorro, y que empezaron los conciertos, y cada concierto era toda una experiencia de vida musical y profesional para uno, porque pues tuve la oportunidad de compartir escenario con Juan Jarve Caicedo, pues muchísimos locutores maravillosos que tiene Colombia y que tiene Santander y que tiene especialmente Socorro, porque Socorro cuenta con unas voces hermosísimas. Son muchos los recuerdos que tengo de Punto Positivo, se me quedan todos, pero estos son como los 4 hitos así como que logro como establecer y que me parecen que valen la pena, porque Punto Positivo logra hacer de la memoria del Socorro algo amable, algo agradable, algo querido. Y para mí realmente el programa se ha convertido no solamente en un legado importante, Punto Positivo, yo siento que es una carta de amor al Socorro, llena de bondad, de amabilidad, de cariño, y que además quedó como uno de los mejores y más significativos recuerdos de quienes fuimos tocados por esa magia. Su impacto positivo en los corazones de las personas que lo disfrutaban y sobre todo en su legado y memoria histórica es digno de estudiar, es digno de aprender, es digno de amar. Entonces creo que Punto Positivo no se queda en el pasado, es el presente vivo de personas que siguen aprendiendo con humildad y que aman el hecho de poder contribuir un poquitico a que seamos un poco más bondadosos y generosos con nosotros mismos para poder vernos realmente como somos, con la belleza y la bondad que debe ser. Muchas gracias.
Hemos presenciado una metamorfosis mágica en la forma de contar nuestras historias, del arte rupestre a la pintura y escultura, de los antiguos proyectores, carretas de celuloide, acetatos, cintas magnéticas y discos, hemos pasado a la inmensidad de la nube, donde se almacenan momentos que antes se desvanecían con el paso del tiempo. Hoy, más que nunca, tenemos que ser conscientes es que el poder que tenemos en un dispositivo como estos es inédito. La Revolución Francesa no podía imaginar que luego tendríamos una verdadera revolución de la identidad, de la libertad, de la expresión. Hoy vivimos una revolución de la comunicación, pero es una responsabilidad, es un poder que todos tenemos y hay que, como dicen los superhéroes de Marvel y de DC Comics, tenemos que usar ese poder con una responsabilidad, siendo muy conscientes de que lo que contamos queda para el futuro. Antes el legado quedaba únicamente en lo que quedara en una página de papel periódico. Hoy eso es más efímero. Hoy lo que queda en las redes se replica y se reproduce como si fuera un organismo vivo. Por eso lo que hoy contamos de nosotros y contamos de los demás y lo que contamos de este destino tiene que ser para dejar un legado, para que otros se enteren de qué es lo que estamos construyendo acá. Socorro tiene una historia, un legado en el empresarismo, en hacer empresa. Recordemos que aquí nacieron la prehistoria de Bavaria, de la industria textil, de muchísimo del campo que se ha convertido en industria. Pero hace falta ese giro de tuerca, esa conexión con lo que está pasando en el resto del mundo y que puede insertarnos. Y allí Internet, todos los dispositivos a través de los cuales nos conectemos, pues hay que hacerlo con propósito. El periodismo es la historia en tiempo real y eso es lo que nos compete a quienes tenemos la oportunidad de acceder a un micrófono o a una cámara, contar lo que está pasando en nuestro territorio y que más adelante quienes están allí puedan ver ese legado, puedan ver esos documentos y encontrar de dónde vinieron. Cuando en 2018 le digo a algunos amigos en Bogotá, cuando yo vivía allá, que me iba a venir a vivir al Socorro, la mayoría me dijo, ¿en serio? ¿Se va a ir a enterrar en un pueblito? Usted que está en el mejor momento de su carrera profesional. Y yo les dije, no, les aseguro que no me voy a enterrar, me voy a proyectar. Y en 2018 llegué al Socorro con un Socorro romantizado, el Socorro de las calles plateadas que contaba José A. Morales, y me empiezo a encontrar con un Socorro con un potencial enorme. Hoy he podido demostrar que desde aquí se puede hacer empresa, que desde aquí se pueden tener clientes en cualquier lugar del mundo. Y cuando vivimos la pandemia, pues ahí sí todo el mundo me envidiaba, todos los amigos de Bogotá. Creo que 2 años antes de que todo el mundo descubriera que uno podía venir a hacer una vida en una ciudad como El Socorro, 2 años antes encontré esa felicidad, ese secreto, y hoy soy feliz promulgando la posibilidad de que más gente venga a vivir y deje de sobrevivir. En 2019 nos atrevimos a hacer un evento que nadie se imaginaba que podía hacerse en una ciudad como El Socorro. Digital Transforma, un evento en el que no hablábamos ni de café ni de ganado, hablábamos de inteligencia artificial, de territorios inteligentes, de realidad aumentada. Cuando los empresarios de las grandes empresas como Google, IBM, Microsoft, el BBVA, ni siquiera venían a Bucaramanga porque les parecía un mercado chiquito, pues teníamos a esos ejecutivos dando conferencias, pagando para venir a compartir, sin ánimo de vender productos, sino de contarle a los chicos que nos visitaban y a los empresarios locales qué estaba pasando allá afuera, en el mundo, cómo una empresa en El Socorro podría tener una transformación digital. Y los tuvimos a ellos acá y quedaron enamorados. Después los vimos trayendo a sus familias a pasar vacaciones acá.
creo que mandamos un mensaje importante de que el futuro teníamos que empezar a construirlo desde el presente y de que creíamos en esa generación y de que esa generación tenía que creer en todo lo que se puede construir desde un territorio como este. Ahora que la magia está en nuestras manos, que las historias se cuentan en las redes y los archivos se almacenan en el disco sólido, resulta oportuno resguardar el patrimonio fílmico regional que nos permite recrear los saltos del blanco y negro al color, de la pantalla grande a la chica y de la cinta al disco para dejar finalmente en la nube la memoria de pintorescos momentos de un territorio pionero en historia y cultura.